Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y las ciudades han sido modificados por motivos de confidencialidad. El rancho de la familia Walker se extendía por las llanuras polvorientas de la Texas rural, con su esqueleto de madera curtido por años de sol implacable y vientos implacables. La tierra se extendía a lo largo de kilómetros, yerma e indómita, un crudo recordatorio de la dureza y el aislamiento que caracterizaban la vida aquí. Era un lugar ligado a la tradición, en el que cada norma, cada estructura y cada relación se mantenían unidas por lazos invisibles pero férreos. La familia que vivía allí era numerosa y estaba firmemente arraigada en valores que apenas habían cambiado a lo largo de las décadas, valores que dejaban poco margen para la desviación o para aquellos que no encajaban fácilmente en sus estrechos confines. En el corazón de este mundo se encontraba Cassie Walker, una niña tan tranquila y discreta como las hierbas secas y crepitantes que bordeaban los caminos del rancho. A los 13 años, Cassie se sentía un mundo aparte de su familia, una extraña atrapada entre la inocencia de la infancia y la confusión de la adolescencia, luchando en silencio en un entorno que no le ofrecía consuelo ni comprensión. Era una niña de rasgos delicados, pero su fragilidad exterior ocultaba una mente que se agitaba con pensamientos profundos y tacitos, reflexiones que permanecerían ocultas para siempre a los que la rodeaban. Era una observadora silenciosa en su propia casa, una sombra silenciosa que se deslizaba por los pasillos, observando y escuchando, pero sin llegar a formar parte de la vida que fluía a su alrededor. El mundo de Cassie era rutinario y repetitivo, cada día era un espejo del anterior, cada año un ciclo predecible marcado por las estaciones y el interminable trabajo que mantenía el rancho en funcionamiento. Su familia valoraba la fortaleza, la resistencia y el estoicismo, cualidades que esperaban que adoptara sin rechistar y que Cassie era incapaz de encarnar. Podía sentir el peso de sus expectativas presionándola, como una carga constante e invisible que se había instalado en sus huesos. Sus padres, estoicos e inflexibles, la veían como una pizarra en blanco, en la que podían esculpir los mismos ideales que habían dado forma a sus propias vidas. No entendían su tranquilidad, su reticencia a participar o la forma en que parecía replegarse sobre sí misma. Para ellos, la introspección de Cassie era un defecto, una debilidad, algo que había que corregir en lugar de cultivar. La casa estaba llena de ruidos, risas, discusiones, órdenes que se gritaban en las habitaciones, pasos que resonaban en los largos pasillos. Sin embargo, para Cassie, estos sonidos se confundían en una especie de ruido blanco, un telón de fondo de voces sin sentido que nunca llegaban a ella. Se había convertido en una experta en navegar por este mundo en silencio, con una presencia tan tenue que a menudo pasaba desapercibida, invisible en su propia casa. Era un papel al que se había acostumbrado, una forma de protegerse del mundo que la rodeaba, de observar sin ser vista. La familia, aunque muy unida, estaba marcada por capas de tensiones y agravios tacitos. Sus padres cargaban con el peso de sus propios sueños incumplidos, sueños que habían sacrificado para mantener rancho y conservar el legado familiar. Sus tíos y tías que vivían separados en la propiedad, estaban enzarzados en sus propias luchas, batallas libradas en silencio, enmascaradas por sonrisas forzadas y gestos de falso afecto. Cassie se percató de su fingimiento, comprendió el resentimiento subyacente que tenía cada interacción y sintió cómo se introducía en su propio corazón un veneno silencioso que agravaba su sensación de aislamiento. La relación de Cassie con sus padres estaba marcada por las expectativas y las decepciones, un ciclo continuo que la dejaba vafacia. Su madre, una mujer severa con una expresión perpetuamente cansada, miraba a su hija con una mezcla de confusión y frustración. No entendía la tranquilidad de Cassie, su negativa a decir lo que pensaba o a hacerse valer. Para su madre, la reticencia de Cassie a encajar en el molde familiar era un defecto, algo que la desprestigiaba como madre. Su padre, un hombre de pocas palabras, la miraba con la silenciosa esperanza de que algún día se adaptaría, de que su rebeldía no era más que una fase que pasaría con el tiempo. Pero Cassie sentía que no era una fase. Sabía, en alguna parte profunda e innombrable de sí misma, que nunca podría ser la persona que ellos querían que fuera. A medida que pasaban los días, el resentimiento de Cassie crecía, una rabia silenciosa y latente que mantenía encerrada, oculta incluso para sí misma. Podía sentir cómo se acumulaba en su interior, una nube oscura que empanaba sus pensamientos y llenaba sus sueños de imágenes que apenas podía comprender. La vida que llevaba era asfixiante, como una prisión con muros que la encerraban, sin dejarle espacio para respirar, ni para ser ella misma. Las voces de su familia resonaban en su mente,
Cada palabra era un recordatorio de su incapacidad para cumplir sus normas, para encarnar las cualidades que tanto apreciaban. No era resistente, era frágil. No era obediente, sino discretamente desafiante. Y en esta familia no había lugar para la debilidad, ni tolerancia para la rebeldía. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, y el cielo de Texas se extendía sobre ella como un vacío oscuro e interminable, Cassie se quedaba despierta, mirando al techo, con la mente agitada por pensamientos que no podía expresar. Se sentía una extraña en su propia vida, una niña atrapada en un mundo que no comprendía quién era ni quién quería ser. Se imaginaba escapando, huyendo del rancho, de las expectativas y de las incesantes e interminables exigencias de su familia. Pero incluso en sus sueños de libertad, tenía una sensación de desesperanza, de reconocimiento de que no tenía ningún lugar al que ir, ningún lugar al que pudiera pertenecer de verdad. En esas horas tranquilas y solitarias, los pensamientos de Cassie se volvían oscuros, su mente exploraba posibilidades que sabía peligrosas, prohibidas. Empezó a imaginar un mundo en el que su familia ya no tenía poder sobre ella, un mundo en el que por fin era libre de vivir sin su juicio, sin su amor opresivo. Las imágenes que llenaban su mente eran perturbadoras, incluso aterradoras, pero le proporcionaban una sensación de bienestar y de control que nunca había experimentado en su vida real. Se aferraba a esas fantasías, aún reconociendo la oscuridad que encerraban y el hambre inquietante que despertaban en ella. Poco a poco, con el tiempo, las fantasías empezaron a parecer menos sueños y más posibilidades. Empezó a ver a su familia no como personas, sino como obstáculos, como símbolos de la vida que la atrapaba, la vida de la que se sentía impotente para escapar. El resentimiento que una vez había sido una presencia silenciosa y latente en su corazón se convirtió en algo más agudo, algo que exigía acción. Sintió que se endurecía, que sus emociones cristalizaban en un deseo único e inquebrantable, el deseo de liberarse, de derribar los muros que la mantenían cautiva, de acacalar las voces que llenaban su mente de expectativas y decepciones. El rancho, antaño un lugar de estabilidad y tradición, ahora le parecía una jaula, sus amplios espacios se cerraban sobre ella, asfixiándola con su familiaridad. No veía a su familia como una fuente de apoyo o amor, sino como una fuerza que la mantenía cautiva, una fuerza que la había despojado de su sentido de sí misma. Y en la quietud de su corazón, empezó a sentir una terrible y estimulante determinación, la sensación de que su libertad estaba en sus propias manos, de que el poder de escapar era suyo. La vida tranquila de Cassie, su rebelión silenciosa, la habían puesto en un camino que apenas podía entender, un camino marcado por la ira, el aislamiento y un creciente sentido de propósito. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía que no podía seguir viviendo como hasta entonces, atada a las expectativas y exigencias de una familia que no la veía más que como un reflejo de sí misma. Sentía que se alejaba cada vez más de ellos, que su corazón se endurecía y su determinación se convertía en algo inquebrantable. En la tranquilidad de su mente, Cassie empezó a planear. No sabía dónde la llevarían sus pensamientos ni cuáles podrían ser las consecuencias, pero sabía una cosa con absoluta certeza: no podía seguir viviendo a la sombra de las expectativas de su familia. El resentimiento de Cassie se convirtió en una especie de compañero constante, un peso que la agobiaba cada día, como si llevara una piedra en el pecho. Al principio, no reconocía su forma ni su significado, era simplemente una vaga incomodidad, un malestar que tenía sus interacciones, haciendo que cada comida familiar y cada tarea matutina se sintieran como una carga que apenas podía tolerar. Su familia no veía nada malo, atribuían su silencio al típico mal humor adolescente, ajenos a los pensamientos más oscuros que echaban raíces en su interior. Cada día traía más momentos que aumentaban su descontento, más comentarios descuidados, más juicios fuera de lugar que la hundían aún más en sí misma. Las palabras de su familia llegaban como golpes punzantes, sutiles pero profundos, golpeando partes de ella que no podía defender. Cuando le decían que era demasiado sensible o demasiado calada, también podían estar diciéndole que no valía la pena, que su existencia en bruto era algo defectuoso, que necesitaba arreglo. La expectativa de que se ajustara a su imagen de hija obediente solo hacía que se sintiera más extraña, una criatura aparte de las personas que decían conocerla y quererla. Una mañana, le asignaron la tarea de dar de comer a los animales, un deber que ya había realizado innumerables veces. Mientras se movía entre el ganado, la tristeza de su entorno se filtró en su conciencia, el olor a tierra del granero se mezclaba con la soledad que siempre parecía sobre ella como una sombra.
Vio cómo se alejaban las gallinas, observó la mirada inexpresiva e indiferente del ganado, y por primera vez sintió un profundo parentesco con ellos. Se dio cuenta con asombrosa claridad de que ella también estaba encerrada, aislada de cualquier sensación real de libertad o propósito. Su vida era una serie de tareas impuestas por otros, por personas que solo la veían como un engranaje de su maquinaria familiar, sin voluntad ni deseos propios. Los animales se convirtieron en una amarga metáfora, cada uno de los cuales representaba una faceta de su propia existencia. Al igual que ellos, la alimentaban, la vestían y le daban la apariencia de que la cuidaban, pero su espíritu estaba atado, encorsetado por las exigencias de una vida que no había elegido. Mientras se movía entre los establos, su resentimiento se convirtió en algo más oscuro, más potente, un voto silencioso de que no viviría su vida como ellos, atada a un papel que despreciaba. Su familia no hacía más que amplificar ese sentimiento. Las tías y los tíos, que vivían en alas contiguas del rancho, compartían los mismos valores inflexibles, la misma fijación por el trabajo, la disciplina y la obediencia. Cassie se sentía sofocada bajo sus ojos vigilantes, como si todos sus movimientos estuvieran bajo vigilancia. Le hablaban en tono de autoridad despreocupada, con la voz cargada de juicios, como si tuvieran derecho a moldear su vida, a decidir su futuro. Cada conversación, cada directiva, no hacía más que confirmar su convicción de que aquí nunca sería libre. Poco a poco, notó que su resentimiento se volvía hacia el exterior, que ya no estaba contenido en sus pensamientos. Empezó a derramarse en sus movimientos, en sus gestos. Se volvió más brusca, sus acciones estaban tenidas de una sutil agresividad que luchaba por controlar. El punto de ruptura no fue un acontecimiento aislado, sino una lenta y dolorosa toma de conciencia que floreció en su interior a lo largo de semanas, incluso meses, como una tormenta que cobra fuerza. Sentía cómo se endurecía, como cada momento de obediencia forzada forjaba una capa de amargura que cubría sus emociones, sus pensamientos, su propia identidad. Su madre era una catalizadora especialmente dura, y sus palabras siempre iban acompañadas de una hiriente decepción. Hacía observaciones sobre el aspecto de Cassie, su falta de amigos, su tendencia a retraerse. Para su madre, eran defectos que había que corregir, signos de que Cassie luchaba por crecer, se contenía. Para su madre, su naturaleza reservada era una debilidad, algo que había que reprender o moldear a su antojo. Con cada comentario, con cada crítica, Cassie sentía que una parte de sí misma se marchitaba, se retraía aún más. Era como si la desaprobación de su madre tallara partes de ella hasta que no quedaba más que una cáscara hueca de la niña que podría haber sido. Una noche, durante la cena familiar, su padre hizo un comentario que la atravesó con especial crueldad. Habló de la importancia de la fortaleza en la familia Walker, de cómo cada generación había perseverado, superando los retos con resistencia y resolución. No necesitó señalarla directamente para que supiera que sus palabras iban dirigidas a ella, un recordatorio de que, de algún modo, era inferior, una persona que carecía de la fortaleza que definía su linaje. Fue una condena sutil, pronunciada con la discreta autoridad de las expectativas de un padre, pero hizo ánicos algo muy dentro de ella, como una piedra lanzada a través de un cristal. Sintió una repentina y visceral oleada de ira, una necesidad de gritar, de chillar, de hacerles ver la persona que realmente era. Pero no dijo nada, se limitó a apretar los puños bajo la mesa, dejando que la rabia creciera. A medida que pasaban los días, Cassie se encerraba cada vez más en su propia mente, en las oscuras y retorcidas fantasías que le ofrecían una vía de escape, un lugar en el que por fin podía existir según sus propios términos. Imaginaba un mundo en el que su familia estuviera en silencio, en el que pudiera vagar por el rancho sin el peso de sus expectativas presionándola. Estas fantasías comenzaron como pensamientos fugaces, meros atisbos de una vida libre de su autoridad, pero crecieron en intensidad, convirtiéndose en su refugio, su fuente de fuerza. En esos momentos se sentía poderosa, liberada de las ataduras de la realidad, libre para imaginar una vida que era solo suya. Pero estas fantasías no eran suficientes. Cada vez que volvía del mundo de su mente, la realidad de su vida le resultaba más insoportable, más confinada. Se sentía atrapada en un bucle sin fin, cada día una repetición del anterior, cada interacción un recordatorio de su impotencia. La rabia en su interior se hizo más aguda, más definida, transformándose de un vago resentimiento en una fuerza concreta que le impulsaba a seguir adelante. Empezó a ver a su familia no como individuos, sino como obstáculos, barreras que se interponían entre ella y la vida que anhelaba.
En este estado Cassie se volvió casi mecánica, siguiendo sus rutinas diarias con una eficiencia indiferente. Observaba a su familia con una claridad carente de emociones, estudiando sus hábitos, sus puntos débiles, observando los ritmos de sus vidas. Era como si se hubiera convertido en otra persona, alguien que podía observarlos con una mirada fría y analítica, sin que le afectara el amor o la lealtad que antes la hubieran unido a ellos. Sentía que se alejaba cada vez más de ellos, que su corazón se envolvía en una armadura creada por ella misma, fortificada por su silenciosa determinación. El punto de ruptura no fue un acto aislado ni una repentina explosión de ira, sino una erosión silenciosa y constante de todo lo que había conocido. Fue el resultado de miles de pequeñas heridas, cada una de las cuales agravaba su aislamiento, cada una de las cuales iba minando su sentido de la conexión, hasta que no quedó más que el eco de su propia ira. Se sintió como si la hubieran vaciado, despojándola de su inocencia, de su empatía, dejándola solo con la fría certeza de que no podría seguir como hasta entonces. La transformación de Cassie se había completado. Las fantasías que antes habían sido su consuelo se habían convertido ahora en su realidad, dando forma a sus pensamientos y guiando sus acciones. Sintió que se apoderaba de ella una extraña calma, un distanciamiento que le permitía ver a su familia como si estuvieran a gran distancia, como si fueran extraños a los que solo había observado, en lugar de personas que una vez habían sido fundamentales en su vida. No sintió remordimientos ni culpa, solo una tranquila determinación, un enfoque único que la impulsó hacia adelante con una claridad que nunca antes había conocido. El punto de ruptura no fue un momento de liberación, sino de aceptación. Cassie comprendió, por fin, que su libertad no se la concedería a nadie más, era algo que tendría que tomar, algo que tendría que aprovechar con sus propias manos. Y mientras contemplaba el vasto y vacío paisaje del rancho, sintió que le invadía una extraña y estimulante sensación de paz, como si estuviera al borde de algo nuevo, algo que por fin le proporcionaría la libertad que tanto había ansiado. En el fondo de su corazón, Cassie sabía que estaba preparada. La ira, la amargura, la sensación de aislamiento, todo ello la había preparado para este momento, forjándola como alguien fuerte, alguien inquebrantable. Había llegado al final de su paciencia, al final de su tolerancia a la vida que se había visto obligada a soportar, y al abrazar la oscuridad en su interior, sintió una poderosa e inquebrantable certeza de que su camino estaba marcado, de que su destino era inevitable. Había llegado el momento de liberarse. La noche tenía una extraña quietud, un silencio que parecía cubrir el rancho, como si el propio mundo contuviera la respiración. Cassie se movía entre las sombras como un espectro, con pasos pausados, el corazón firme y la mente en calma. Cada sonido se amplificaba en la oscuridad: el susurro de las hojas al soplar el viento, el crujido del viejo suelo de madera bajo su peso. Pero los movimientos de Cassie eran silenciosos, cuidadosos, como si llevara toda la vida entrenándose para aquel momento. Se sentía ajena a sí misma, como si estuviera observando el movimiento de su cuerpo desde algún lugar lejano, observando a una muchacha a la que se había despojado del miedo, de la vacilación, de cualquier cosa que pudiera impedirle seguir el camino que había ido. En su mente, todo estaba claro. Ya no podía ver a su familia como seres de carne y hueso, como personas con voces y recuerdos, personas que podrían haberla amado alguna vez. Se habían convertido en símbolos, representaciones de una vida que llevaba demasiado tiempo despreciando. Eran los muros de su prisión, las implacables barreras que la habían encerrado, que le habían dicho que era pequeña e impotente, débil e inadecuada. Pero esta noche haría añicos esos muros. Esta noche los borraría de su mundo y emergería al otro lado, renacida sin ataduras. Conocía cada rincón de la casa, cada esquina, cada tabla del suelo que crujía, cada pasillo que daba a habitaciones oscuras. Sabía que puertas estaban sueltas, que bisagras quemían bajo presión, que luces parpadeaban de madrugada. Al fin y al cabo, era su casa, un lugar que se había pasado la vida estudiando, recorriéndolo en silencio como observadora más que como participante. Y en ese conocimiento encontraba su fuerza. Ella era la guardiana de los secretos de la casa, la supervisora silenciosa que podía caminar por la oscuridad con facilidad, sin el temor que podría detener a otra persona. El plan se había desarrollado en su mente lenta y meticulosamente. Era como si sus pensamientos la hubieran estado guiando hasta aquí todo el tiempo, persuadiéndola para que llegara esa noche con susurros de tranquila insistencia. Había considerado cada detalle, sopesado cada posible obstáculo, trazando mentalmente sus acciones como las jugadas de un juego mortal.
Sabía dónde estaría cada miembro de su familia, cuáles eran sus hábitos, a qué habitaciones se retiraban en las horas tranquilas. Los había observado durante años, preparándose sin saberlo para este preciso momento, observando sus puntos débiles, tomando nota de sus rutinas. Se había convertido en la mejor observadora, invisible y desapercibida, moviéndose por sus vidas como un fantasma. Y ahora utilizaría esa invisibilidad para borrarlos de su mundo. Casi empezó por la habitación de sus padres. Sus padres fueron silenciosos, sus manos firmes al entrar, su corazón lleno de una emoción a la que no podía poner nombre. Ya no era rabia, eso se había disipado hacía tiempo, dejando solo un desapego frío e insensible. Se movía con una precisión que parecía inhumana, cada paso calculado, cada movimiento medido. Vio a sus padres tal como eran, figuras silenciosas sumidas en el sueño, inconscientes, indefensas. Por un breve instante, se preguntó si debería sentir algo más, culpa, tal vez, o arrepentimiento. Pero solo había vacío, una inmensa y fría quietud que parecía extenderse infinitamente en su interior. El acto en sí fue rápido, llevado a cabo con una eficacia que la sorprendió incluso a ella. Siempre había sido meticulosa, cuidadosa, pero esto era algo más, una especie de claridad implacable que guiaba sus manos, su cuerpo, sus pensamientos. Se sintió como si estuviera llevando a cabo un ritual, una secuencia predeterminada de acontecimientos que la habían estado esperando todo el tiempo. El silencio posterior fue profundo, pesado, un recordatorio de que estaba sola, de que había cruzado una línea que nunca podría descruzar. Uno a uno, se fue moviendo por la casa, la oscuridad a su alrededor presionando, espesa y absoluta. Sintió que una extraña calma se apoderaba de ella mientras avanzaba de habitación en habitación, una calma que le resultaba a la vez extraña y familiar, como si hubiera estado esperándola bajo la superficie durante toda su vida. Cada miembro de su familia era una barrera más, otro peso que la había oprimido, y con cada acto se sentía más ligera, más libre, como si la carga que había llevado durante tanto tiempo se le fuera quitando poco a poco de los hombros. Las habitaciones eran testigos silenciosos de sus acciones, cada una contenía la respiración mientras ella se movía por ellas, dejando rastros de sí misma en la oscuridad. Sintió un extraño parentesco con las sombras, como si la comprendieran, como si la hubieran estado observando todo el tiempo, esperando a que se uniera a ellas. La oscuridad parecía abrazarla, envolverla como un sudario, ocultándola de la luz, del escrutinio del mundo exterior. Ya no era casi la chica tranquila atrapada por las expectativas de su familia, ahora era algo más grande, algo poderoso. Hubo un momento en que se detuvo, de pie en el pasillo, con la respiración tranquila y la mente clara como el hilo. Se dio cuenta de que no sentía miedo ni vacilación. La chica que había sido la chica llena de ira y resentimiento, con la amargura de 1000 pequeñas heridas, había desaparecido. En su lugar había una persona a la que no reconocía del todo, alguien que había salido de las sombras y había abrazado la oscuridad con los brazos abiertos. Era un recipiente de silencio, de vacío, que llevaba a cabo un propósito que trascendía su propia comprensión. Las últimas habitaciones eran casi una ocurrencia tardía, cada paso la llevaba más lejos en el tranquilo vacío que había creado. El silencio era completo ahora, llenando la casa, presionando contra las paredes, saturando cada rincón. Era un silencio que ella había anhelado, un silencio que marcaba el final de su sufrimiento, el final de su ira. Sintió una sensación de paz que no se parecía a nada que hubiera conocido antes, una quietud que se instaló en lo más profundo de su ser, calmándola, reconfortándola. Cuando terminó, se quedó sola en medio de la casa, rodeada de los restos de sus acciones, con el peso de sus decisiones cubriéndola como una manta. Ahora era libre, se dio cuenta, de una forma que nunca había creído posible. Los muros que una vez la habían aprisionado se habían derrumbado, dejándola en un mundo que era enteramente suyo. Estaba sola, realmente sola, y en esa soledad encontró una extraña y embriagadora liberación. La casa se había transformado. Ya no se sentía como una prisión, ya no tenía los ecos de las voces que una vez la habían condenado, menospreciado, atado a una vida que había despreciado. Había silencio, un silencio absoluto, el aire estaba cargado de una especie de quietud sagrada. Lo respiró, sintió cómo se asentaba en su interior y supo que por fin se había convertido en lo que siempre había estado destinada a ser. Ya no era una prisionera, ya no era una sombra proyectada por las expectativas de su familia. Era libre, una vasija vacía de pie en la tranquila secuela de sus propias elecciones. Ali de pie. Casi sintió una extraña sensación de finalidad,
como si hubiera llegado al final de un largo y retorcido viaje que la había estado esperando todo el tiempo. Estaba más allá del remordimiento, más allá del arrepentimiento. Ahora formaba parte de la oscuridad. Era inseparable de ella, una figura silenciosa que permanecía en la silenciosa secuela de su propia liberación. El mundo que había creado en su mente, el mundo libre del control de su familia, por fin se había hecho realidad, y sintió que se disolvía en él, uniéndose al silencio, a la quietud. La noche que la rodeaba era tranquila, casi apacible, las estrellas esparcidas por el cielo como recuerdos lejanos, observándola desde arriba. El vasto paisaje de Texas se extendía ante ella, vacío y silencioso, una oscura extensión que parecía reflejar su vacío interior. Se sintió como si estuviera al borde de un precipicio, contemplando un mundo con el que solo había sonado, un mundo que por fin había reclamado como propio. Y en ese momento comprendió que ya no era la chica que había sido, que ya no era Cassie Walker, la hija callada y olvidada. Era algo completamente distinto, algo sin nombre y poderoso, una fuerza silenciosa que se alzaba en la oscuridad, sola para siempre. La mañana siguiente a la masacre, el rancho Walker yacía en un inquietante silencio, banado por la suave e indiferente luz del amanecer. Desde la distancia, tenía el mismo aspecto que siempre había tenido, una extensión aislada de tierra polvorienta y madera desgastada, frente al vasto vacío de la Texas rural. Pero había algo diferente en el aire, una tensión apenas perceptible pero imposible de ignorar. Un peón del rancho, que llegaba temprano para comenzar sus tareas diarias, lo percibió de inmediato, una sensación que se posó sobre él como una sombra cuando se acercó a la casa principal. La quietud era demasiado completa, los sonidos habituales de la mañana, el murmullo de las voces, el tintinio de los platos, el zumbido de la actividad totalmente ausentes. Cuando entró, el silencio se cerró a su alrededor, opresivo y envolvente, como una fuerza que se hubiera apoderado de la casa. Sus pasos resonaban con demasiada fuerza en el suelo de madera, y a cada paso, una sensación de terror se arraigaba más profundamente en su interior. Habitación por habitación, vio desplegarse las escenas del horror, una realidad impensable que retorcía su percepción del entorno familiar. No podía comprender lo que tenía delante, los cuerpos inmóviles, la inquietante quietud que se cernía sobre todo como un velo oscuro. El shock se convirtió en terror, y salió de la casa dando tumbos, con la mente incapaz de procesar las imágenes que le perseguirían el resto de su vida. Los primeros intervinientes llegaron en medio de una bruma de luces intermitentes y pasos urgentes, pero al cruzar el umbral de la casa de los Walker, su confianza y compostura se desvanecieron. Estaban acostumbrados a los accidentes ocasionales, a la violencia esporádica que afectaba incluso a las ciudades pequeñas, pero esto superaba todo lo que habían encontrado hasta entonces. Cada habitación era testigo de la misma devastación silenciosa, una escena brutal congelada en el tiempo. Era como si la casa se hubiera transformado en un monumento a la oscuridad humana, un lugar donde hasta el aire parecía teñido de violencia. Los agentes recorrieron la casa con reverente cautela, con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos por el horror de lo que estaban presenciando. Sentían el peso de cada paso, el silencio denso y pesado que les presionaba, obligándoles a enfrentarse a lo incomprensible. Intercambiaron miradas, comunicándose en silencio, cada uno de ellos preguntándose cómo una sola persona podía haber infligido una violencia tan calculada. Y sin embargo, no había señales de lucha, ni indicios de resistencia. Era como si la masacre hubiera ocurrido sin ruido, sin previo aviso, cada vida apagada en la quietud de la noche. A medida que los investigadores examinaban las pruebas y reconstruían los sucesos de la noche anterior, empezaron a darse cuenta de que se trataba de una comprensión escalofriante que les calaba hasta los huesos. La posibilidad de que aquel horror pudiera ser obra de un simple niño parecía demasiado monstruosa como para considerarla, y sin embargo los hechos se negaban a alinearse de otro modo. No encontraron pruebas de intrusión, ni signos de entrada forzada, ni nada que sugiriera que alguien ajeno a la familia hubiera estado implicado. En cambio, lo que descubrieron apuntaba a alguien de dentro, alguien que conocía la distribución de la casa íntimamente, que comprendía las rutinas y vulnerabilidades de la familia. La gente del pueblo fue la siguiente en sentir los temblores del crimen. La noticia se difundió lentamente al principio, susurrada en voz baja, como si hablarla en voz alta pudiera darle más fuerza. El pueblo era pequeño, y todas las familias tenían algún tipo de relación con los caminantes. La gente hablaba de la familia con una mezcla de conmoción e incredulidad, luchando por comprender la magnitud de la tragedia.
Los antaños sólidos cimientos de sus tranquilas vidas se habían fracturado, dejando una herida abierta en el tejido de su comunidad. La familia Walker había sido un pilar de la tradición, encarnando los valores y la resistencia que tantos en el pueblo habían admirado. Ahora, su legado yacía en ruinas, una historia oscura y retorcida que ensombrecía todo lo que una vez habían representado. Los niños, demasiado jóvenes para comprenderlo del todo, percibieron la tensión en las voces de sus padres, el miedo que parpadeaba en sus ojos. Vieron a los adultos reunidos en grupos sombríos, con voces graves y sombrías, como si una gran y antigua maldición hubiera caído sobre ellos. Las preguntas flotaban en el aire, tacitas pero apremiantes, resonando en las mentes de todos los que habían conocido a los caminantes. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo es posible que uno de los suyos, un niño, haya hecho algo así? Los investigadores, impulsados tanto por el deber como por la incredulidad, buscaron respuestas que se les escapaban. Escudriñaron cada centímetro del rancho, buscando cualquier detalle que pudiera explicar la inimaginable violencia que había tenido lugar entre aquellas paredes. Examinaron huellas, rastrearon huellas dactilares, documentaron cada prueba con minucioso cuidado, pero lo que encontraron solo profundizó el horror. No había signos de desesperación, ni intentos de cubrir huellas, ni indicios de una mente sobrecogida por el pánico. La precisión y la calma de cada acto sugerían algo frío y calculado, un nivel de desapego que dejó a los agentes conmocionados hasta la médula. El descubrimiento de las pertenencias de casi un cuaderno lleno de pensamientos garabatados, dibujos crípticos que sugerían un mundo de ira y aislamiento solo sirvió para profundizar el misterio. Sus anotaciones eran inconexas, fragmentos de pensamientos que revelaban atisbos de una mente oscurecida por el resentimiento, pero de algún modo aterradoramente lucida. Sus palabras tenían una finalidad escalofriante, una aceptación de la violencia que había ella infligido, como si sus acciones no fueran un arrebato repentino, sino la culminación de un largo y deliberado viaje. Los investigadores estudiaron detenidamente estas anotaciones, sus propias mentes lidiando con la oscuridad que casi había llevado dentro, una oscuridad que había pasado desapercibida para los más cercanos a ella. El rancho se convirtió en un lugar de inquietante peregrinación, un sitio que repelía y atraía a la vez a quienes habían conocido a la familia. La gente pasaba en coche, sus ojos se detenían en la casa, sus mentes se llenaban de preguntas que nunca tendrían respuesta. Hablaban de Cassie en susurros, su nombre invocado como una presencia fantasmal, un recordatorio del potencial de oscuridad que se oculta incluso en los rostros más familiares. Los padres abrazaban a sus hijos, mirándolos con ojos nuevos, preguntándose si ellos también podían albergar pensamientos y emociones que permanecerían ocultos para siempre. El pueblo lloraba a los caminantes, pero era un luto mezclado con miedo, con una sensación de traición que dejaba una mancha en su memoria. Ya no podían pensar en la familia como antes, orgullosos, resistentes, entrecidos en el tejido de su comunidad. En su lugar, se convirtieron en símbolos de un horror oculto, un recordatorio de los secretos y la oscuridad que pueden esconderse incluso bajo las apariencias más sanas. El crimen cambió la ciudad, alteró la forma en que sus habitantes se veían unos a otros, inyectó una nueva y persistente sospecha en sus vidas. Tras el crimen, el silencio que una vez definió el rancho Walker permaneció, pero se transformó. Ya no era la apacible tranquilidad de una granja rural, era un silencio cargado de terror, un recordatorio de los innombrables actos que se habían cometido entre sus muros. La casa se erigía en testigo mudo, reliquia de una pesadilla que nunca podría exorcizarse del todo de las mentes de quienes la habían presenciado. Para los que habían visto la escena del crimen, los recuerdos permanecerían, grabados a fuego en sus mentes, recordatorios inquebrantables de la fragilidad de la normalidad, de la delgada línea que separaba lo familiar de lo monstruoso. La ciudad nunca se recuperaría del todo, su sensación de seguridad rota, su confianza alterada para siempre. La historia de la familia Walker resonaría en sus calles durante generaciones, un cuento con moraleja susurrado entre los niños, una leyenda inquietante que les recordaría a todos la oscuridad que puede ocultarse, incluso dentro de las almas más inocentes. Los días que siguieron al descubrimiento de la masacre trajeron consigo un maremoto de preguntas y especulaciones que envolvió a todo el pueblo, ahogándolo en una inquietante mezcla de pavor y fascinación. Era imposible conciliar la imagen de Cassie Walker joven, tranquila, con su presencia suave y sin pretensiones con el horror que se había desatado en sus manos.
La cuestión de cómo ella, una simple niña, pudo cometer semejante atrocidad se convirtió en una obsesión, un enigma que todos se sentían obligados a resolver, pero que pocos estaban dispuestos a afrontar de frente. La investigación se intensificó, profundizando en la vida y la mente de Cassie, y cada detalle inquietaba a quienes lo descubrían. La policía y los investigadores, acostumbrados al crimen y a la brutalidad, se estremecieron al examinar las pruebas de su metódica planificación y la desapasionada ejecución de sus acciones. Sus cuadernos se convirtieron en las piezas centrales de la investigación, llenos de garabatos erráticos, bocetos y reflexiones oscuras que solo ofrecían atisbos de sus motivos, pero nunca la imagen completa. Leer sus pensamientos era como asomarse a una mente fragmentada, un lugar donde la ira y la irritación habían hecho metástasis a lo largo de los años, transformándose en algo impenetrable y escalofriantemente frío. A su familia, y a sus profesores, a sus compañeros de clase y a sus vecinos, casi les había parecido distante, sí, quizá incluso retraída, pero nunca peligrosa, nunca capaz de cometer actos tan atroces. Sin embargo, al mirar atrás, empezaron a ver señales que habían pasado por alto, pequeños momentos que ahora adquirían un nuevo y terrible significado. Recordaron sus miradas silenciosas, la forma en que a veces se quedaba en segundo plano, observando a los demás con una intensidad que había parecido tímida, pero que ahora era imposible interpretar como algo que no fuera perturbador. Recordaban su tendencia a evitar el contacto visual, la forma silenciosa en que se movía por la vida, como un fantasma desapercibida y anodina, pero, de algún modo, siempre observando. ¿Cómo no habían visto lo que se cocía a fuego lento bajo su superficie? Cada nueva revelación se sentía como un asalto, un recordatorio de que lo familiar podía convertirse en monstruoso, de que incluso una niña podía albergar una oscuridad incomprensible. Las personas que habían conocido a Cassie sentían que su autoestima se desintegraba, como si su comprensión de la propia naturaleza humana se hubiera hecho añicos. Sobre todo los padres sintieron un miedo profundo y desgarrador, terror a lo que pudieran no saber sobre sus propios hijos. Empezaron a cuestionárselo todo, a mirar con recelo a sus propias familias, preguntándose si ellos también estarían ciegos ante algo oculto y peligroso. A medida que se corría la voz sobre el diario de Cassie, el pueblo se enfrentaba a la inquietante realidad de sus pensamientos. Sus anotaciones revelaban a una chica alejada del mundo que la rodeaba, perdida en una oscuridad interior que la había ido consumiendo poco a poco. Había escrito sobre su aislamiento, su sensación de estar atrapada, de vivir bajo el peso de unas expectativas que nunca podría cumplir. Pero sobre todo, había escrito sobre el resentimiento, la rabia que había crecido en su interior como una tormenta, ganando fuerza cada día que pasaba. Al leer sus palabras, los que la habían conocido sintieron un escalofrío glacial, la conciencia de que la persona que creían conocer era una máscara, una fachada cuidadosamente mantenida que ocultaba una mente ajena que nunca podrían llegar a comprender. Los investigadores siguieron desgranando capas de la vida de Cassie, rastreando las raíces de su ira, su transformación de una niña tranquila y retraída en algo aterradoramente frío. Los profesores recordaban pequeños incidentes, momentos en los que Cassie parecía estar al borde de la ira, con una mirada feroz pero contenida, que siempre se retiraba antes de desbordarse. Sus amigos recordaban momentos en los que parecía inalcanzable, con la mirada perdida en un mundo que solo ella podía ver, sus pensamientos inaccesibles, sus emociones fuertemente atadas. Ahora, en retrospectiva, se preguntaban si esas eran las señales, las pistas que deberían haber visto, los indicios de una tragedia a punto de desencadenarse. Para su padre, la verdad era un peso aplastante, un ajuste de cuentas que apenas podía afrontar. Mientras miraba sus pertenencias, las fotos de su infancia, luchaba por reconciliar a la niña que había criado con la persona que revelaban sus diarios y sus acciones. Las conclusiones de la investigación se expusieron ante él con fría precisión, cada detalle meticulosamente esbozado, cada prueba que se sumaba a una verdad que se sentía como un golpe físico. Recuerdo los momentos que se había perdido, las veces que había considerado su silencio como timidez, su distancia como parte natural del crecimiento. En sus propios recuerdos, vio a una niña que una vez se había aferrado a él, que había buscado su aprobación, su amor. ¿Cómo se había convertido aquella niña en una extraña, capaz de una brutalidad tan fría? La gente del pueblo también se esforzaba por aceptar que Cassie, una de los suyos, había sido la artífice de semejante horror. Querían rechazar la verdad, encontrar otra explicación, pero los hechos eran inflexibles, innegables.
Se aferraban a los recuerdos de ella como una niña tranquila e introspectiva, una niña que había parecido corriente, inocente. Pero la verdad les corroía, obligándoles a enfrentarse a la posibilidad de que la oscuridad pudiera enconarse incluso en los lugares más modestos. A medida que avanzaban en sus vidas cotidianas, una inquietud se apoderaba del pueblo, una sospecha que arrojaba sombras sobre sus relaciones, antaño estrechas. Los psicólogos que analizaron los escritos de Cassie ofrecieron explicaciones clínicas de su comportamiento, hablaron de traumas, aislamiento y problemas de salud mental. Hablaban de la presión que debía de sentir, del modo en que años de silencio y de ira reprimida habían distorsionado su sentido de la personalidad, llevándola por un camino que nadie podía prever. Pero estas explicaciones parecían huecas, inadecuadas ante una violencia tan incomprensible. Había un profundo malestar en el pueblo, la sensación de que el simple lenguaje de la psicología nunca podría captar del todo la profundidad de lo ocurrido. Necesitaban creer que semejante oscuridad era rara, que se trataba de algo fuera del ámbito de la vida ordinaria, pero la realidad de las acciones de Cassie desafiaba toda racionalización. Cuando la investigación llegó a su fin, el pueblo se quedó con un vacío, una herida que no cicatrizaba. La finalidad de la verdad se había asentado sobre ellos, pesada e inflexible, como una mancha que no se podía lavar. El rancho Walker permaneció vacío, testigo mudo de la tragedia que había quedado para siempre la vida de los que vivían cerca. La gente evitaba el lugar, incapaz de deshacerse de la sensación de que estaba embrujado, no por fantasmas, sino por el conocimiento de lo que había ocurrido allí. Hablaban de ello en voz baja, como si mencionarlo demasiado abiertamente pudiera invocar de nuevo la oscuridad en sus vidas. Para aquellos que habían amado a Cassie, no había consuelo, solo la eterna pregunta de cómo pudieron no ver lo que había estado creciendo en su interior. Cargaban con una culpa que les acompañaría siempre, la sensación de haber sido cómplices, aunque fuera involuntariamente, de los acontecimientos que se habían desarrollado. Se preguntaban qué podrían haber hecho de otra manera, cómo podrían haber llegado hasta ella antes de que fuera demasiado tarde. Pero la verdad era una cuchilla que cortaba profundamente, sin dejar espacio para el consuelo, solo un dolor hueco que perduraría en sus corazones. Al final, el pueblo no se quedó con respuestas, sino con un vacío inquietante, un recordatorio de la fragilidad de la conexión humana, la facilidad con la que la oscuridad puede echar raíces en lugares invisibles. La verdad había salido a la luz, pero no trajo ningún cierre, solo una inquietante conciencia de los misterios que yacen ocultos en los corazones de aquellos que creían conocer. En las semanas y meses que siguieron a la masacre de la familia Walker, el sentido de identidad del pueblo quedó fracturado, roto en pedazos que nunca se repararían. Durante mucho tiempo, la tragedia consumió todas las conversaciones, todas las miradas en la calle y todos los susurros en los pasillos de las escuelas. El tranquilo pueblo, antaño un lugar donde todo el mundo se conocía, se había convertido en un lugar atormentado por sus propios recuerdos, luchando bajo el peso de un trauma que ninguno de ellos podía procesar, y mucho menos olvidar. El propio rancho Walker, antaño un símbolo de tradición y fortaleza familiar, se erigía ahora como un lúgubre monumento a una verdad que había trastornado sus vidas. El polvo se acumulaba sobre la casa vacía, y la maleza se arrastraba por la propiedad como sarquillos de podredumbre, reclamándola como parte del árido paisaje que se extendía sin fin a su alrededor. En de lejos, la casa no parecía diferente, su silueta familiar seguía visible en el horizonte, pero de cerca se había convertido en un recuerdo insoportable. La gente evitaba pasar por delante, los niños que antes jugaban en su terreno ahora se apartaban, como si fuera un lugar maldito para siempre. Era como si la propia casa hubiera absorbido el recuerdo de aquella noche, incluso el aire que la rodeaba parecía más denso, más opresivo, como si estuviera saturado de la violencia y el dolor que se habían desatado entre sus muros. En la comunidad, la confianza se convirtió en algo frágil y esquivo, algo que parpadeaba como una débil llama, amenazando constantemente con apagarse. Las familias que antes se reunían libremente, riendo e intercambiando historias, ahora se miraban con ojos cautelosos e inseguros. Los padres abrazaban a sus hijos, les hablaban en un tono tembloroso de preocupación y miedo. Muchos niños, demasiado pequeños para comprender todo el peso de lo que había sucedido, aún percibían el cambio en sus padres, en la forma en que se demoraban un segundo más en cada abrazo, o les observaban mientras jugaban, con el miedo brillando en sus ojos como si buscaran algo desconocido, algo peligroso, que acechaba bajo los rostros de sus propios hijos.
La gente empezó a cuestionarse cosas que antes daban por sentadas. Las conversaciones sobre la familia y la disciplina se volvieron sombrías, y los padres se preguntaban si ellos también descubrirían algún día algo terrible acechando en el corazón de sus hijos. Los más cercanos a la familia Walker llevaban una carga especialmente pesada, sintiendo la tragedia como un fracaso personal, como si su conexión con los Walker les hiciera de algún modo responsables. Hablaban menos, con sus voces lastradas por la culpa y la vergüenza, y por las preguntas que ahora acechaban cada uno de sus pensamientos. Como no lo habían visto venir. Cómo se les había pasado por alto la oscuridad que, al parecer, había estado supurando en la mente de Cassie. Cada encuentro con otra persona estaba teñido de sospecha, de duda, mientras se preguntaban si había otros secretos enterrados en la ciudad que aún no habían salido a la luz. Las escuelas, antaño un espacio seguro donde los niños del pueblo se reunían para aprender y crecer, ahora parecían cambiadas, como si las sombras de lo ocurrido se hubieran filtrado en sus muros. Los profesores se movían con cautela, sus interacciones con los alumnos estaban teñidas de una inquietud que ninguno de ellos podía disipar. Hablaban con mayor delicadeza, temerosos de las luchas ocultas que pudieran esconderse tras el silencio de cada niño. Los antiguos compañeros de Cassie tuvieron que lidiar con su propia confusión y dolor, incapaces de reconciliar a la chica que habían conocido con los actos monstruosos que había cometido. También ellos se volvieron retraídos, sus conversaciones se volvieron incoherentes, cada uno de ellos temiendo en privado la oscuridad que podría estar acechando en los demás, o incluso dentro de sí mismos. El sentimiento colectivo de inocencia de la ciudad se hizo añicos, sustituido por la conciencia de la imprevisibilidad de la vida y el reconocimiento de la oscuridad que puede esconderse en los lugares más inesperados. La noticia de la masacre atrajo las miradas de todo el país, convirtiendo a la ciudad en noticia de primera plana y tema para los periodistas. Los reporteros llegaron, trayendo consigo cámaras, preguntas y un escrutinio interminable. Entrevistaron a la gente del pueblo, indagaron en la vida de Cassie, y escribieron con una curiosidad indiferente sobre el horror que se había desatado en esta tranquila y olvidada parte de Texas. Para el mundo, se trataba de una historia impactante pero lejana, una tragedia más en una larga lista de tragedias. Pero para los que vivían aquí, era algo de lo que nunca podrían escapar, algo entretejido en el tejido mismo de su existencia. Cuando los periodistas se marcaron y la tensión se desvaneció, la ciudad se quedó en silencio, sola con su dolor. Una pesada y persistente tristeza se apoderó de todo, ensombreciendo las celebraciones, los actos escolares y las reuniones que antes estaban llenas de risas y alegría. Nadie hablaba abiertamente de lo sucedido, pero siempre estaba ahí una presencia fantasmal que flotaba fuera de su alcance, tiñendo sus vidas de tonos grises. La ciudad estaba quieta y vacía, como una cáscara de lo que había sido, su vitalidad apagada, su espíritu marcado para siempre por la tragedia que había sufrido. El recuerdo de Cassie se convirtió en un tabú, un tema que nadie se atrevía a abordar pero que todos sentían acechar en los rincones de sus mentes. En los momentos de tranquilidad, la gente reflexionaba sobre ella, una chica a la que una vez habían visto como alguien corriente, como alguien a quien podrían haber pasado de largo sin mirarla dos veces. Pensaban en su aislamiento, en su silencio, y se preguntaban si ellos también podrían haber participado en lo que se había convertido. Cada familia vio una parte de sí misma en la historia de los Walker, y en ese reflejo solo encontraron miedo e incomodidad, una falta de voluntad, para enfrentarse a las verdades que sugería sobre sus propias vidas. Pasaron los años, pero la herida del pueblo seguía abierta, en carne viva. Las generaciones más jóvenes crecieron escuchando fragmentos de la historia, advertencias susurradas sobre la familia Walker, contadas con una mezcla de temor y miedo. Para ellos, la historia de Cassie se convirtió, en parte del folclore del pueblo, una oscura historia transmitida con solemnidad y cautela, un recordatorio de las sombras ocultas que yacen incluso en los corazones más tranquilos. Los padres contaban la historia a sus hijos como un cuento con moraleja, no con la intención de asustarles, sino como una forma de inculcarles el peso de las acciones, la importancia de comprenderse unos a otros, el peligro de ignorar lo que yacía bajo la superficie. La masacre de los caminantes se convirtió en la cicatriz que definía al pueblo, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la facilidad con la que la oscuridad podía introducirse en su mundo. Transformó su sentido de la identidad, su visión de la naturaleza humana y su comprensión de la familia y la confianza.
Ya no eran solo una comunidad unida por unos valores y una historia compartidos, eran un pueblo que se había enfrentado cara a cara con las partes más oscuras del alma humana, y ese conocimiento perduraba, atormentando cada uno de sus pasos y dando forma a cada uno de sus pensamientos. A medida que la ciudad avanzaba, lo hacía con la conciencia de que las heridas de aquella terrible noche nunca sanarían del todo. Siempre estarían ahí, débiles pero innegables, como un recordatorio del horror que había estallado entre ellos, como un testimonio del quebranto que se había ocultado bajo la superficie de una vida aparentemente normal. Y aunque los años suavizarían los bordes más afilados de su dolor, el recuerdo de la masacre nunca se desvanecería. Permanecería incrustado en la tierra, en las paredes erosionadas del rancho Walker, en las sombras que se deshaban por el pueblo al anochecer. Al final, el pueblo se quedó con un conocimiento ganado a pulso, una comprensión más profunda de la complejidad y la oscuridad del corazón humano. Aprendieron a vivir con esa conciencia, incluso cuando les cambió, uniéndoles en un dolor compartido y una resistencia silenciosa. La tragedia de los Walker siempre formaría parte de ellos, un recordatorio tanto de la fragilidad de la vida como de la fuerza oculta necesaria para seguir adelante. Y así lo hicieron, cada día marcado por un solemne reconocimiento del pasado y una inquebrantable determinación de seguir adelante a pesar de las sombras que persistían a su paso.